¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente estamos de vuelta. Habemos The Room, como dirían por ahí. Siempre se me cierra la garganta a estas horas, y eso que ya estuve calentando. Como ustedes saben que soy locutor, ya estuve calentando la voz, pero pues las cosas suceden así esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por acá? ¿Cómo va la vida? Eh, Hoy estamos listos. Hoy les voy a platicar porque estaba yo pensando, planeando, estructurando la plática, la charla de hoy, y me dio mucho gusto. La verdad es que es muy padre lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo aquí en The Room, pero sobre todo este tema en particular. Bueno, antes que nada, les recuerdo los anuncios parroquiales de siempre. Este evento está patrocinado por Azul Chiclamino, de Storytelling Institute. Entonces, cualquier cosa que quieran ver ustedes sobre storytelling, sobre lo que sea, aquí están. Esto es lo que estamos viendo el día de hoy, The Room, ¿ok? No se les olvide porque lo que estamos haciendo es construyendo una comunidad de gente que quiera platicar, entender, aprender, estructurar cosas de una mentalidad de negocios, pero sobre todo también que puedan servir para la vida diaria, mentalidad de negocios pequeños, medianos, grandes y emprendimientos personales. Además, esto te sirve evidentemente para cuestiones de la vida diaria, de la vida cotidiana, de la vida personal, porque hay muchas cosas que vienen de esa parte, de ese mundo. Entonces, no lo dejes, no lo eches en saco roto porque vale la pena entender este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, pues yo soy Rodrigo Llopia. Si me conoces, soy un storyteller. Si no me conoces, pues no entiendo por qué no me conoces. Deberías conocerme. Esto se está transmitiendo en vivo durante al menos enero, febrero y marzo eh, por LinkedIn. Entonces tú puedes escucharlo por LinkedIn en este preciso momento o en cualquier momento y sobre todo pues estar ahí cerca, estar atentos y estar pues disponibles. Preguntas, de este lado hay un boot de preguntas y pues cualquier cosa que tengamos disponible, vamos a pues platicarla de una u otra forma. ¿Ok? Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues se trata de esto. Crisis Agile, la agilidad ante la crisis, cómo manejarla, los negocios en tiempos constantes de crisis. Y eso es lo que nos ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Ya no quiero yo hablar de términos muy particulares como la pandemia. Vamos a tocar el tema porque es lo que sigue siendo y lo que es lo que moldeó en términos generales muchos de los negocios. Imagínate un negocio que puede tener, los negocios típicamente deben tener un promedio de unos 10 años más o menos. Imagínate que el 20% haya sido durante tu pandemia. Muchos negocios nacieron durante la pandemia, muchos negocios murieron durante la pandemia y muchos negocios nacen, crecen y mueren durante las crisis. Por eso es tan importante platicar sobre este movimiento de las crisis. Manejo de crisis, no vamos a platicar aquí sobre manejo de crisis, simplemente son ideas al aire que yo he encontrado por diversos aspectos, pero sobre todo que la gente me ha estado diciendo, me ha estado comentando, me ha estado exponiendo, yo como consultor, yo como solucionador de problemas, yo como lo que quieras, la gente me ha estado platicando sobre muchas cosas importantes, interesantes, curiosas sobre lo que son las crisis que que estamos teniendo cada uno de nosotros, porque no hay negocio que no tenga crisis. Eso es un aspecto claro, preciso e importante. Así es que vamos a platicar sobre varias cosas con respecto al tema de las crisis. Uno de ellos es un antecedente que quiero yo plantear de forma específica en términos generales, ¿ok? Y vamos a hablar sobre un mundo en volatilidad. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Lo que hoy existe, mañana no existirá. Y eso lo sabemos claramente, eso lo entendemos, eso lo podemos verificar, lo podemos validar, lo podemos entender. Es tan claro que hoy en día a veces se nos olvida. Se nos olvida la realidad de que lo que estamos viviendo hoy en la vida, acuérdate que de este lado está la vida personal,
aquí están los negocios pequeños y aquí están los negocios grandes, ¿ok? Esto es un mapa mental que yo estoy teniendo en mi escenario, ¿ok? Entonces, lo que hoy tienes en la vida es muy probable que mañana no lo tengas, para bien o para mal. Pero en esta pandemia hemos resuelto o hemos trabajado con muchas personas que a nivel personal tienen unos cambios evolutivos importantes. Los negocios pequeños fueron los que más se vieron golpeados de una forma en lo que hoy ya no, lo que hoy existe, a veces no puede existir mañana. Lo que hoy es, mañana será completamente distinto. Y esa es una certeza que vamos a tener única y exclusivamente. Eso es lo que vamos a saber. Lo que hoy tienes, lo que hoy vives, lo que hoy estás entendiendo del mundo, mañana va a ser completamente distinto. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque siempre buscamos el status quo, el statu quo. ¿No? El status quo es otra cosa, pero el statu quo siempre es lo que más o menos buscamos en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo hecho, algo personal, algo importante, algo estructurado, algo en este momento, entonces lo que queremos es que se mantenga, porque queremos estabilidad. Y lo que menos hay en este mundo y en esta vida es eso, estabilidad. Así es que debemos entender primero que vivimos en un mundo volátil. ¿Por qué lo digo? La gran pregunta que hoy estoy escuchando mucho cuando parece que estamos terminando una de las olas, una de las curvas, una de las situaciones complicadas de estos tiempos que hemos tenido es, ¿cuándo vamos a volver a las oficinas? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a los espacios de trabajo? Y muchas veces esa respuesta es nunca. ¿Ok? La volatilidad de lo que vivimos y lo que aprendimos anteriormente es algo que no vamos a volver a tener. Eso es el mundo de volatilidad en el que siempre hemos vivido, pero no nos hemos dado cuenta anteriormente. Lo que menos queremos en particular es volver al 2019, volver a lo que teníamos antes, volver a las oficinas. ¿Por qué? Por muchos aspectos que te voy a decir, pero uno de ellos en particular es los resultados se medían por horarios. Y hoy en día hemos ganado algo brutalmente importante en donde los resultados se miden por avances, por entregables, por escalamientos, por beneficios específicos en otro tipo de indicadores, más allá de la hora, más allá de lo específico de la hora, más allá de la situación de a qué hora llegas y a qué hora entras. Entonces, vivimos en un mundo volátil, eso es lo que primero debemos entender y recordar y planteárnoslo, en donde lo que hoy existe ya no existirá de una u otra forma, ¿ok? Entonces, bajo ese planteamiento, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viviendo vivíamos en una ansiedad, pero esa ansiedad se transformó de una u otra forma en una ansiedad sostenida. ¿Qué significa? Pues que todo lo que vivimos los últimos años se convirtió en una ansiedad. Todo era para acelerarnos el ritmo cardíaco, para acelerar las preocupaciones en cuanto a qué iba a suceder con nuestra salud, con nuestras familias que estaban dispersas, que no podíamos ver, que no podíamos tocar, que no podíamos platicar, las fatalidades que hubieron, todo lo que es el esquema de encierro, los recursos que teníamos, los recursos económicos, ¿a dónde los voy a disponer? Los voy a tener que disponer hacia la salud, que era algo que yo no tenía pues pensado, estructurado, o considerado al menos. Em, Todo lo que es el concepto del trabajo, ¿no? Los trabajos se volvieron vulnerables y se volvieron frágiles. Y eso es algo eh, súper complicado que nos volvió en una ansiedad sostenida. ¿Qué pasa cuando vivimos en un mundo en donde existe una presión sostenida, una ansiedad sostenida, una complejidad sostenida? Nos volvemos eso, nos volvemos atentos a esas situaciones y esas complejidades. Así es que vivimos en una ansiedad y en una crisis constante y hemos aprendido a vivir con ello. Eso es lo peor de todo, que el ser humano es capaz de acostumbrarse a todo. Es capaz de acostumbrarse a situaciones complejas, al maltrato. Somos capaces de acostumbrarnos a no comer, a, a no tener, a no reír.
a no sonreír, a no ser felices. ¿Por qué? Porque la situación es así. Y entonces esa ansiedad que tenemos se convierte en una complejidad. Esto nos llevó, de otra forma, a un rompimiento emocional. ¿Por qué? Porque vimos a las personas comunes, y lo vimos en nosotros mismos. Vamos a empezar desde la parte de abajo, ¿no? Lo vimos en el yo, en donde de cierta forma nos rompimos sin saber qué íbamos a hacer en el trabajo, sin saber qué íbamos a hacer con la familia, sin saber qué íbamos a hacer con la situación. Vivimos en el momento porque no sabíamos qué iba a pasar mañana o cuáles eran las nuevas restricciones o las nuevas situaciones que iban a pasar. Nos rompimos personalmente, ¿no? Encontramos en muchas personas algo que es el ya no puedo más, el basta, el prefiero otra cosa. Mucha gente eh, dejó su trabajo porque prefiero ya no tener la presión de tal cosa, pero enfocarme en mi vida personal, en mi familia, en mis estructuras. Entonces, el prefiero tal en vez de tal, cuando antes manejábamos ambas. El rompimiento emocional lo vimos en las personas como nosotros, en las personas en nuestra familia, en nuestros círculos cercanos, en el trabajo, en las personas grandes, en las personas fuertes, en las personas que admiramos. A fin de cuentas, en este tiempo de crisis sostenida, te puedo asegurar que todos tuvimos un rompimiento emocional de alguna forma. Y eso otra vez generó ciertas crisis en diferentes aspectos de la vida, en la familia, en el trabajo, en nuestras expectativas, en lo que queríamos de la vida, en miles y miles y miles de cosas. ¿Ok? ¿Qué pasó en el trabajo? El trabajo tuvimos una sobrecolaboración. ¿Estarás de acuerdo? Y esas crisis en donde, y esto es importante, porque no sabíamos, la gente no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos cómo resolverlo, no sabíamos qué sucedía, así es que lo resolvimos todo con sobrecolaboración. Que este fue uno de los grandes errores que nos encontramos en la vida. Sobrecolaborar no significa resolver. Y ese fue el punto donde las empresas tuvieron una situación compleja. Al no saber cuál era el problema, al no saber cuál era la situación, al no tener toda la información y todos los datos, decidimos resolverlo con sobrecolaboración. 7 por 24. Yo me acuerdo que todo mundo estábamos en una y en otra reunión. ¿Por qué lo menciono? Si esto ya sucedió hace mucho tiempo, ya el mundo cambió, ya hoy en día, incluso si estás viendo este video grabado, ya es otra situación y otra realidad. Sí, pero eso nos cambió a tener un nuevo trabajo, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de operar, en donde tengo que ver, tienes que estar. Estamos nuevamente sobre colaborando. Antes, trabajabas en una oficina y a lo mejor no veías a alguien, no sé dónde está, no lo he visto, a lo mejor mañana platico con él, a lo mejor ya se fue. Hoy en día es ahorita, sé que estás aquí, sé que estás en esta camarita, en algún sitio del mundo, no importa, no importa si estás en la alberca, en la playa, eso es algo que evolucionamos y lo permitimos, que no estés en la oficina y que estés en la playa, en tu casa de campo, en el metro, no importa, pero sé que estás aquí. Y este se convirtió en nuestro sitio y la sobrecolaboración va a seguir funcionando, existiendo. Y ese es un gran problema porque esto se convirtió en un 7 por 24 que nos llevó a crisis internas, emocionales y personales que no hemos logrado desatender. Esto, mucha gente vive ya casi con la cámara encendida. Y eso es lo que nos ha llevado a otro tipo de crisis. ¿Qué pasó con esta crisis? ¿Y qué pasó? Ojo, porque ya no quiero hablar de las crisis del 2020, que fue hace mucho, 2021, 2022, las que están llegando ahorita en Europa en el 2022 y muchas otras crisis. Siempre vivimos en un mundo de crisis eh, constante, de volatilidad. Unas nos pegan más y otras nos pegan menos, de crisis personales y crisis empresariales, crisis de todo tipo. Entonces vivimos bajo ese choque. Y eso ha sucedido desde que éramos cavernícolas, porque antes las crisis eran el relámpago que cayó, el dinosaurio que llegó. ¿Me entiendes? Las crisis siempre han existido. Entonces no debemos pensar que ahorita es distinto. Lo que sí es este, esta situación que es importante
Disasters just don't destroy, they reveal. Los desastres no destruyen, también revelan cosas. Y esto es lo importante en lo que me quiero yo enfocar en este momento, porque si sabemos que hay crisis siempre, entonces lo que queremos es no atacar la crisis, sino leer la crisis. Si tú me has estado siguiendo en estos espacios de The Room, sabes perfectamente bien lo que es el acecho. Acechar la crisis es entender la crisis, no simplemente verla como un monstruo que llega, como una sombra que se nos presenta, como una avalancha, como un tsunami, y entonces saber cómo se resuelve. Y tampoco es planear y plantear el futuro de lo que va a ser la crisis, porque no vas a acabar nunca. El planteamiento de escenarios la planeación estratégica basada en escenarios, cuando te enfocas en la crisis es muy desgastante, porque entonces te quieres enfocar a todo, no sabes por dónde va a llegar el golpe. Entonces, tienes que hacer no 2 escenarios, sino 50 escenarios, ¿sí? Imagínate lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania y en Europa y en Rusia. ¿Cuántos escenarios pueden haber para que tú plantees una situación y una resolución? Lo que tienes que hacer es acechar esa crisis y estar atento ante los problemas sin que la crisis te afecte internamente, ¿ok? Te voy a poner otro ejemplo. Tú sabes que en tu familia, por ejemplo, hay situaciones donde tu hijo está teniendo ciertos problemas en la escuela. Lo planteo de esta forma porque sí estamos hablando de negocios, pero no, ya te lo comenté, pero lo que quiero es que lo sientas de una parte emocional aquí, en el gut, en el intestino, ¿sí? Entonces, tu hijo está teniendo ciertos problemas. Puedes resolvérselos hasta cierto punto. Entonces tú debes plantear muchos escenarios o muchas situaciones de lo que puede estar planteando tu hijo y ayudarle para que él lo resuelva y entonces él logre crecer ante esa crisis. Sin embargo, tú lo que puedes hacer o lo que debes hacer es esto. La crisis no te va a destruir solamente, pero va a revelar muchas cosas. Si tú estás en acecho y tú estás atendiendo lo que está sucediendo, vas a ver, vas a entender, vas a identificar las cosas que van a estar sucediendo en el entorno o en el sistema de tu hijo. Y entonces vas a poder resolver la situación. En lugar de querer resolver todo e incluso en lugar de meterte a resolver el problema de tu hijo, lo que vas a hacer es acechar, resolver para darle armas y asegurarte de que estás entendiendo lo que el problema o la situación o la crisis está revelándote, ¿ok? Y entonces eso es una situación muy importante. En lugar de querer resolver una crisis, que evidentemente no vas a poder resolver la crisis de lo que está sucediendo en Rusia o en Ucrania o en Europa, o lo que sucedió en el 2020 con la pandemia, o lo que sucedió en el siglo XVIII con otras situaciones, lo que haces es acechar y ver qué te está revelando y entendiendo y demostrando esa crisis, ¿ok? Entonces, ¿por qué el título de esta plática, esta charla, esta conferencia, este mastermind? Porque hay algo importante. La forma en la que podemos resolver este tipo de crisis es a través del pensamiento ágil. El pensamiento ágil, te platico y no voy a entrar en detalles ni muchos, por dos razones. Uno, porque no tenemos tiempo y otro, porque no soy un experto. Yo lo sé y lo entiendo y lo conozco y lo he trabajado, pero habrá gente que sepa mucho mayor a profundidad lo que es el ágil. Pero lo que nos interesa y lo que nos compete en este momento es, uno, es una metodología que se sostiene en dividir o romper el trabajo, las situaciones, las complejidades, los retos, en, em, no veo aquí, en sprints o bocados ejecutables con resultados pronto, ¿ok? Entonces, lo repito otra vez. Es una metodología que sostiene en dividir o romper el trabajo en sprints o bocados ejecutables y resultados prontos. Por qué la palabra bocado, bite size, es importante? Porque te lo debes comer despacito, en pedazos, tranquilo, pero todo, ¿ok? No sé si han visto ustedes los concursos estos de quién come el hot dog. Bueno, esto es mordida por mordida y no es el hot dog completo, pero es remojándolo y es haciendo, es
por pedazos, por mordidas. ¿Ok? Entonces, pensemos en esta metodología. Claro, esta metodología sirve para el trabajo, sirve para procesos, pero veámoslo a nivel problemas y a nivel situaciones y a nivel complejidades y a nivel crisis. Cuando yo veo una crisis, la veo como un monstruo que me está llegando y como una ola gigante que me está comiendo y envolviendo. Y eso es verdaderamente lo que nos truena. ¿Qué fue lo que nos tronó hace un par de años? Bueno, no saber qué es lo que estaba sucediendo, no saber por dónde viene, no saber cómo venían los contagios, no saber cómo es la situación actual, no saber qué va a pasar, no saber si va a haber vacuna en un año o en 10 años, no saber si vamos a regresar a la normalidad. Y todo eso, sumado, 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 es una gota, una gota, una gota que se convierte en un tsunami. ¿Ok? Lo que hay que ver es precisamente ese tsunami en gotas. Esa pizza gigante de 8 kilos en bocados para poder resolverlo uno a uno y sistemáticamente de una forma más rápida. Lo que queremos es que esa crisis gigante que estamos tomándonos, imagínate que es un ejército de problemas que tú vas teniendo y simplemente es, en lugar de que lleguen al golpe, es formarlos, ordenarlos e identificar cada una de las crisis que estamos teniendo. ¿Ok? Porque siempre hay algo que podemos identificar como un antes y un después, un a priori, un... se me fue la palabra, la tenía aquí y se me fue. Algo que viene después de lo otro, algo que, un origen y un, ¿me entiendes? Algo que genera otra cosa, ¿sí? Entonces, si tú encuentras la raíz de esa situación, vas a empezar a poder resolver de una forma más sistemática esa gran crisis que está existiendo. ¿Ok? Ejemplo, yo tengo una cantidad de problemas en la casa y mi familia tiene problemas, mi hijo tiene problemas en la escuela, mi pareja tiene problemas de algún tipo en el trabajo, con su familia, tengo problemas yo con mi suegra, tengo problemas yo en el trabajo, con los seguros, con los pagos, con la luz, con el teléfono, con las situaciones. ¿De dónde viene el problema? Viene a lo mejor, no del dinero, porque creo que el dinero siempre resuelve todo, pero a lo mejor viene con el problema de la comunicación. Cuando yo logro una comunicación con mi pareja, voy a generar entonces una facilidad, una resolución, un movimiento que va a empezar a resolverlo todo. Y cuando yo resuelvo eso, entonces voy a resolver el problema con mi trabajo. Y cuando yo resuelvo eso, voy a empezar a resolver el problema con otras situaciones. Dejar de estar siempre en crisis a través de resolver los pequeños problemas o las pequeñas explosiones que están en mi familia, en mi trabajo personal, emprendimiento, en la empresa mediana o en la empresa grande. ¿Sí? El gran problema o dejar de estar siempre en crisis en una empresa grande es simplemente tener los papeles, la documentación correcta, tener una comunicación perfecta con el cliente. Eso resuelve, y tú lo sabes, tener una comunicación con tu cliente resuelve el 80% de los problemas. Es así de simple. Y eso resuelve problemas de facturación, eso resuelve problemas legales, eso resuelve problemas de entregas, eso resuelve problemas de todo tipo. Cuando tú tienes una comunicación y solamente resolviste un pequeño problema de los 50 que tenías. Crisis Agile es identificar los pedazos, la crisis completa en pedazos de crisis. ¿Para qué? Para resolverlo de una forma sistemática posteriormente. ¿Me vas entendiendo? Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, vamos avanzando en este tipo de cosas. ¿Qué sucede con lo que soy yo entonces? Hay que enfocarnos en algo que empezamos a través de las crisis a identificar como la gran resignación. La gran resignación es, esta es la crisis, esto es lo que me toca. Esto es lo que me posicionó la vida, el universo, Dios, mis recursos, como quieras llamarlo, y esto es lo que me toca resolver. Y la situación no es así, porque entonces tenemos una gran, gran, gran resignación,
¿ok? Este es un problema que nos encontramos eh, normalmente, porque además es parte de lo que viene en el chip, no de cómo naciste, pero es algo que tenemos en la cabeza porque alguien nos lo metió, ¿ok? El clásico, mijito, tú naciste así, tú naciste en este barrio, no niegues tus orígenes. Esto es lo que siempre hemos tenido en la familia. Esta es la forma en la que tenemos, ¿ok? La gran resignación es eh, decir en una organización, esta es la forma en la que siempre hemos trabajado. La empresa se fundó bajo estos estatutos. Hace 3 generaciones mi abuelo diseñó esta organización. Aceptar las situaciones, esa es la gran resignación. Esta es la crisis que me tocó vivir. Tengo yo que pasarla. Y entonces, esto es como, yo no sé si se acuerdan, el pasillo de los pambazos. Les platico a los que me están escuchando fuera de México, el pasillo de los pambazos era en la preparatoria o en la secundaria, pues había un pasillo en la escuela y entonces, conforme íbamos llegando temprano las personas, nos íbamos poniendo en las orillas del pasillo. Nos formábamos de un lado y del otro. Y llegaba alguien, cruzaba el pasillo y era el pambazo, el golpe, el zape, el, el, el golpe en la cabeza o en la espalda o la patada en el trasero mientras pasaba y esa persona se formaba. Claro, los últimos que llegaban eran los que más golpes recibían porque tenían que cruzar mucho más. En las organizaciones a veces nos pasa eso, ¿no? Y vemos una gran crisis y vemos una gran problemática y vemos una gran situación a lo lejos en el horizonte, a lo lejos en el horizonte, la vemos, la calamos, la identificamos y decimos, ni modo, tengo que pasar por ahí y tengo que resolver la crisis a través de ese gran pasillo de los pambazos. Y esa es la gran resignación, ¿no? La resignación es, tengo que hacerlo, tengo que pasarlo, tengo que resolverlo, tengo que, en lugar de la gran exploración, ¿sí? Y la gran exploración viene de varios aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero para mi empresa? ¿Qué es lo que realmente quiero para mi empresa, para mi organización, para mi puesto, para mis responsabilidades? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero para mí? ¿Qué es lo que quiero para mi familia? Sin resignarme, pero explorando cuáles son las opciones, las posibilidades y diseñando lo que tú quieres, ¿ok? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Dónde quiero yo invertir mi tiempo? ¿Dónde quiero yo explorar mis situaciones, mis complejidades, mis virtudes, mis situaciones? ¿Qué tipo de flexibilidad quiero yo tener ante un negocio o ante mi situación personal? Cuando yo logro explorar qué soy, qué hago, cuál es la crisis, cuál es la situación, dónde está la situación, las cosas que estoy teniendo, entonces tengo una gran exploración y una nueva visión para emprender y encontrar la situación de la crisis y enfrentar la crisis de una forma más ágil, porque yo no tengo que pasar por ese gran pasillo de los pambazos, lo tengo es simplemente que resolver las situaciones que estoy teniendo a través de la gran exploración sobre lo que yo tengo, lo que yo quiero y sobre lo que yo hago. Y eso es brutalmente un enfoque completamente distinto y no dejar que la crisis que está nos ataque porque podemos resolverla de diferentes formas, ¿ok? ¿Qué es lo que ha estado llevando todo esto ya para empezar a cerrar y a terminar? Preparen preguntas si tienen. Para empezar a terminar, esto nos ha llevado a un proceso de coelevación en donde a través del exceso de colaboración hemos tenido una gran facilidad que antes no teníamos en las organizaciones grandes o en las familiares. ¿Por qué? Porque yo en las organizaciones grandes típicamente tenía que resolverlo todo a través de un proceso o un modelo jerárquico, en donde yo tenía que decirle a mi jefe que tengo un problema, una situación, un reto o una complejidad con alguien de otra organización para evitar problemas a nivel personal o a nivel poco experimentado, digámoslo, porque es gente junior la que está abajo, entonces se escalaban los problemas para que se resolviera supuestamente a nivel ejecutivo.
Y esto nos permitió que a través del exceso de colaboración, como los directores ejecutivos, dueños, la gente experimentaba, no sabían ni qué demonios estaba pasando. Y la gente no sabe qué está pasando durante las crisis. O sea, lo digo de aquí para atrás, pero también te lo digo de aquí en adelante. La gente no sabemos qué está pasando en una crisis y hacemos como que sí sabemos y como que entendemos, pero la verdad es que no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Entonces, eso permitió que hubieran procesos colaborativos brutalmente gigantes en donde éramos reuniones de 10, 12, 15 personas. Recordarás que eso estaba sucediendo. Hoy en día, lo que hacemos las organizaciones o lo que están haciendo las empresas grandes y las empresas medianas, no tanto en las pequeñas, pero ni emprendimientos personales o familiares, pero sí están haciendo una coelevación en donde todos a nivel sistema estamos creciendo y resolviendo y apoyando de una forma más colaborativa. Por eso es lo que, por eso es, y esa es una de las razones importantes por las cuales no queremos y no debemos regresar hacia un mundo como el que teníamos en el 2019. Porque ese mundo ya no nos sirve, porque este mundo nuevo tiene nuevas ventajas, nuevos beneficios, nuevas situaciones, nuevas cosas que nos están enseñando, cosas distintas y cosas que hoy en día no queremos soltar, no queremos dejar atrás, porque hemos ganado más de lo que hemos perdido. ¿Cómo? Resolviendo esta crisis a través de las nuevas formas que hemos tenido. Hemos logrado tener una coelevación conjunta que nos está llevando a qué? A esto, a que el piso ejecutivo de las organizaciones desapareciera. Te voy a contar una historia porque yo trabajaba en una organización en donde en el piso 25, si mal no recuerdo, ni me acuerdo cuál era, pero el piso 25 era el penthouse donde estaba la terraza en un edificio con una vista a Reforma impresionantemente impecable. Eran ahí habían, ojo, había tal nivel de lujo que habían muebles y sillones de piel. Las paredes eran de caoba, era un sitio de súper lujo, el piso ejecutivo. Hoy me pregunto, bueno, en aquel entonces, para subir a ese piso, tenías que pasar por seguridad, tenías que tener una cita, te hacían esperar, te revisaban, te checaban, era un protocolo brutalmente absurdo para resolver algo de la organización en beneficio a esas personas que vivían en ese piso, ¿ok? Los CXOs, los suits. Y entonces, ¿qué pasó con esos pisos? Se vinieron abajo durante la última crisis. ¿Por qué? Porque esta cámara es idéntica para ti y para mí. Porque el acceso a las reuniones era más democrático. Porque ante la crisis, los de abajo eran los que generaron ideas. Esto es un punto bien importante. Los ejecutivos fueron los que tuvieron que bajarse al nivel de las personas, de los soldados, porque los soldados son los que están en la crisis y ellos tuvieron que bajarse y entender a un nivel y trabajar tete a tete a través de herramientas como Zoom. No sabíamos qué hacer, resolver situaciones. Y esto es bien importante. Los town halls son, recordarás tú, aquellas reuniones que teníamos una vez al año en un salón de conferencias y éramos, bueno, en esa organización éramos probablemente unos 1,000 personas en donde alguien, un director, todo el board nos presentaba cuál era la estrategia. Los town halls cambiaron completamente y se volvieron más colaborativos. En lugar de ser de allá para acá, la presentación se convirtió en un town hall de acá para allá, en donde las personas presentaban a los ejecutivos cuáles eran las soluciones. Claro, el ejecutivo llegó a plantear más o menos cómo era la estrategia, pero el resultado fue breakout rooms en Zoom. Breakout rooms, este es el problema, esta es la crisis, esta es la situación, esta es la batalla. Resuélvanlos y tráiganos ideas. Y entonces hubo una democratización. Y esa es la forma en la que Crisis Agile funciona a través de resolver las situaciones en donde yo no tengo como ejecutivo, director general o director de finanzas resolver todo y decirles qué hagan.
Ustedes trabajan para nosotros, ustedes trabajan conmigo. Trabajemos en conjunto para que yo trabaje para ustedes en una colaboración y resolver las situaciones. Los organigramas se aplanaron, cambiaron completamente, se vieron, se convirtieron en cosas completamente distintas. Y esa es la situación que encontramos en en esta nueva realidad que tenemos. Y esa es la forma en la que estamos administrando precisamente las nuevas crisis. ¿Ok? Vamos a cerrar entonces con una última, con el infograma que siempre estoy tratando de poner en redes sociales para que sea como una especie de resumen en un glance, en una visualización y en una situación. Ok, individuos contra procesos. Esta es la nueva forma de encontrar, de resolver las crisis de una forma más ágil. Individuos, enfocarnos en las situaciones de los individuos. Y acuérdate de esta frase que estoy poniendo ahí, ¿Are you okay? Todo se convirtió y las crisis se resuelven a través de las personas. Y si las personas están bien, entonces yo sé que el problema tiene mayor probabilidad de resolverse, ¿sí? Haz, en lugar de proponer, ¿ok? Está mal esto. Haz en lugar de recibir, ¿sí? Propón, haz, muévete, en lugar de simplemente estar sentado. Las crisis se resuelven a través de hacer las cosas, a través de empujar, a través de hacer, a través de, y no a través de un proceso más pasivo, ¿no? Colaboración dividida contra escucha pasiva. Y este es un poco el concepto, ¿no? Eh, Vamos a colaborar en los equipos y en el desarrollo y en la resolución, dividiendo la crisis en problemas, en bite size, acuérdate del bite size, de bocados, en lugar de simplemente la escucha pasiva. Tú haz esto, tú muévete, tú resuelve, tú ve, tú haz, tú controla. Eso es la parte pasiva de las organizaciones que murió y es la forma en la que las crisis hoy en día se resuelven. Los resultados a través de, en contra de los horarios. Los resultados nos permiten simplemente, pues no te, tienes que trabajar 12 horas, ese es tu problema para resolver algo. Tú puedes resolver eso mismo en 2 horas, perfecto, lo que la organización quiere es el resultado. Y no es que las otras 6 horas del día te vas a echar en una hamaca, pero recuerda que si tú haces tu trabajo en 2 horas y lo haces más ágil, entonces vas a tener una mayor probabilidad de hacer más cosas, de hacer otras cosas, de crecer. Y entonces la crisis pasa a segundo término. Enfoque en resolver y no enfoque en presionar. Las crisis antes se resolvían metiendo más presión. Al menos esa era la forma en la que funcionaba. Y hay una frase clásica y típica que dice, ¿qué? ¿No puedes? Y eso metía muchísima presión, ¿no? Ahora es la crisis ante, no es que no puedas, sino vamos a dividir el problema para que puedas, para que salga. Y entonces así vas resolviendo. Y sobre todo, en la parte de Agile es, pretende generar resultados cortos, rápidos, en lugar de tratar de resolver una crisis completa, fuerte, grande, compleja, para que en un año tengas un resultado. En cada 2 meses o cada mes o cada 2 semanas vas a poder tener un resultado corto y eso genera muy buena presión en el equipo, ¿no? Enfoque en resolver, eso ya está. Atención al cambio y no la nostalgia al statu quo. Esto es importantísimo porque si ya sabemos que todo viene en un mundo, ¿dónde está? Creo que es esta. En un mundo, si vivimos en un mundo de volatilidad y tenemos una ansiedad sostenida por ese mundo de volatilidad, entonces lo que tenemos es ese mundo sabemos que es volátil y es siempre cambiante. Y ese siempre cambio tiene que ver solo con una cosa, con el cambio. Y el cambio es constante, y el cambio es inminente, y el cambio es real, y el cambio es de todos los días. Quien vive una nostalgia del statu quo está condenado a morir. Ojo con esto, es bien importante. Zoom de todo contra Zoom de propósito. El Zoom de propósito se ve muy claro en lo que dije anteriormente, ¿sí? Los breakout rooms fueron el mejor invento de Zoom y de otras plataformas. ¿Por qué? Porque nos permite
romper en las ideas, romper en problemas, romper en situaciones, resolver por partes, es exactamente lo mismo y después sumar y conjuntar. Evitar el zoom por todo, ¿no? La autonomía contra la libertad, ¿no? Libres, somos libres ante las cosas que queremos hacer, ante el momento en que queremos trabajar. Las crisis nos van a permitir muchas cosas para resolverse en distintos aspectos y sobre todo el laboratorio contra procesos, la eliminación o el quitarle la atención a los procesos. La forma de trabajo ágil nos permite identificar eh, procesos, i- ideas, perdón, me entró un zumbido ahorita y me distrajo por completo. Entonces, otra vez, laboratorio. El laboratorio te permite hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y de esas pruebas, un experimento saldrá, un experimento funcionará, una situación se verá, permitirá operar, mientras ciertos procesos y ciertas complejidades son rígidas. Y ante la crisis, cuando no sabes cómo te va a atacar la crisis, eso es, este, eso es muy complejo. ¿Sí? Este cuadro lo vas a ver en mis redes sociales, así que no te pierdas por ahí. Bien, pues eso es básicamente lo que tocaba platicar el día de hoy. Voy a ver si hay preguntas. ¿Se podría comparar este tema como se resuelve un rompecabezas, pieza por pieza, empezar por las esquinas? Exactamente, exactamente. Sí, porque tú tienes la crisis, bueno, nada más abrir la caja de un rompecabezas y vaciarlo en una mesa, esa es una crisis completa. Y es lo que hay que resolver. Si tú tienes una idea y un concepto, eso es lo que tienes que hacer, resolverlo por partes, resolver las esquinas, eso es importante. Después las orillas, esa es otra parte, ese es otro bite size, ¿ok? Otro bocado del problema. Otra forma, otro bite size, digamos, es los colores, ¿sí? Vas resolviendo porque sabes que las flores amarillas están de este lado y las flores rojas están de este lado. Empiezas a separar por colores. Empiezas a resolver dónde están ciertas piezas que te van a unir el amarillo con el rojo o el verde con el azul. Y entonces hay una estrategia, pero resolverlo por partes. ¿Qué sucede? Que lo queremos resolver todo de golpe en una tarde. Y sabes que un rompecabezas es una crisis de una semana y sobre todo quieres resolverlo en tu escritorio, que es así. Tienes que utilizar la mesa del comedor, punto. Olvídate, no lo vas a poder hacer en el piso, no lo vas a poder mover. Mañana lo muevo y lo cambio. No, no, no. Esas planeaciones son precisamente situaciones de la crisis. ¿Cómo haces ágiles los procesos? Ok. Los procesos los haces eh, sobre todo desenfocándote, curiosamente, desenfocándote en los procesos, ¿ok? Primero, tienes que dejar de pensar en a ver, los procesos son importantes para las organizaciones. Los procesos son lo que le da orden a las organizaciones, pero detrás del proceso hay personas. Y a veces le damos más peso al proceso que a la persona, ¿ok? Número uno, hay que enfocarse en el valor que trae las interacciones individuales con las personas para que el proceso sirva a las personas. Y a veces es al revés. Nosotros somos los que servimos al proceso. Y eso es cuando ya truena y cuando la cosa no funciona. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que, y ahí te va, muchas veces el proceso te dice, se resuelve, sí, y se acaba el proceso. O sea, hay una situación, un problema, la identificación, una resolución, el usuario o la persona lo recibe, sí, se acabó el proceso. ¿Qué pasa si hay una nueva requisición, una nueva situación? Hay que entrar otra vez al proceso, llena el formato, métete al sistema, espera en cola, y eso está basado en el proceso. Cuando te basas en la persona, entonces este, puedes hacer unos cambios en el proceso. ¿Por qué? Porque estás en crisis. Acuérdate que esto se basa en temas de crisis. Segunda situación es la colaboración más que la negociación. La negociación es sí, no, sí, no, sí, no. Y en un proceso es difícil negociar.
pero en una colaboración empiezas a trabajar en conjunto, ¿sí? Y entonces es ayudarse. Los procesos muchas veces no te permiten eso porque casi, casi es como una ventanilla, en lugar de que las 2 personas estén en el mismo punto de la mesa, ¿no? Y después evitar responder al plan. El plan es este. Cuando sabes que las personas están en crisis y la situación no responde a ningún plan. El plan se rompió porque es crisis. No hay forma de planear una crisis en un proceso. Y entonces la gente nos ponemos sobre todo necias en que este es el proceso. Te lo digo porque yo he trabajado en procesos y me ha tocado, es que este es el proceso. Pues me importa un poco porque el cliente, la situación, la facturación está en crisis. Y entonces es moverse. Modificar el proceso te va a tomar 6 meses, pero hacer un bite size change en el proceso se puede hacer rápido y son ajustes importantes. Ojalá que te haya contestado más o menos. ¿Sí? ¿Qué otras preguntas tengo de este lado? ¿Cómo has usado esta forma de pensar? Ok, voy a contar una historia interesante, porque Azul Chiclamino nace, bueno, más bien, Azul Chiclamino es un laboratorio, ¿sí? Nació como un laboratorio, mi laboratorio de voz. Entonces, ante mi crisis, yo no tenía un trabajo y entonces me puse a estudiar locución, como saben, y resultó que grabé algo interesante y salió el podcast Azul Chiclamino. Es un laboratorio en donde yo pruebo, tengo una problemática, no tengo trabajo, ¿qué hago? Empiezo a inventar cosas en el laboratorio. De ese laboratorio, claro, no hice una cosa, hice 20 cosas, una salió, Azul Chiclamino. Y entonces esta la utilizo para operar, para funcionar, para trabajar. Es un proceso de cambio diario. Y Azul Chiclamino es eso. Esto que están viendo aquí es un ejemplo de lo que es una nueva prueba. Como pruebas como estas han salido 50,000, de las cuales una ha funcionado. Entonces, la forma ágil de resolver la crisis es ver la crisis, la situación, el problema y tratar de resolverlo. Una de ellas se va a mover, ¿no? ¿Cómo te impulsas en una crisis? Ok. Hay dos cosas que tenemos que entender. Las crisis son malas, sí, pero a veces las crisis son buenas porque una crisis te puede tirar o una crisis te puede levantar, ¿ok? Hay oportunidades dentro de las crisis. ¿Cuánta gente hemos visto que se ha hecho millonaria por una crisis? ¿Por qué? Porque está acechando la crisis, está esperando la crisis, identificando. Estamos viendo oportunidades, estamos viendo cambios en lo que está sucediendo. La crisis cambia y moldea el mundo o el negocio o el mercado o la vida o la percepción o lo que quieras. Las crisis cambian las situaciones, ¿ok? Y cuando tú ves una crisis, puedes dejarte llevar por la crisis para que te hunda como un ancla o puedes aprovechar la crisis para que te impulse como una propela. Entonces, depende de cómo agarres tú la situación. Donde otros ven crisis, algunos vemos oportunidades. No es que aplaudamos las crisis y abramos champaña cuando haya una crisis, pero es lo que está y te toca resolverlo. Y entonces tienes dos formas de resolverlo, para bien o simplemente pasarla de malas. ¿Ok? Te platico otra historia mía. Terapia de storytelling. Si tú estuviste durante la pandemia siguiéndome, todos los días me empecé yo a conectar. ¿Por qué? Porque vi una crisis no en términos de oportunidad, pero vi una crisis que estaba teniendo en la gente que tenía ansiedad, teníamos problemas, no sabíamos qué hacer, estábamos solos. Entonces me conecté todos los días por Facebook, por Instagram, por diferentes plataformas a platicar algo con la intención de distraer. Y así estuve, básicamente como 3 o 4 meses seguidos, todos los días transmitiendo algo. Imagínate la cantidad de ideas que tenía en la cabeza para poder desarrollarlas. Eso dejó de funcionar cuando la crisis terminó. Me dijeron, oye, ¿por qué ya no haces terapia de storytelling en Facebook? Porque ya la gente ya no se conectaba. ¿Por qué? Porque ya la gente se conectaba en el café de al lado, porque la gente ya se conectaba en las oficinas, en las reuniones familiares, en los cumpleaños. La gente dejó de conectarse a través de esto y se conectó a través de esto. Entonces dejó de funcionar.
La crisis se apagó y la oportunidad fue distinta. ¿Qué hice? Trasladar todo ese conocimiento a esto que estás viendo. Los temas son más de negocio, más de crecimiento, más serios, pero más de aportación. Entonces, esa crisis me trajo a esta oportunidad. ¿Ok? The Room es atender otros problemas a través de la crisis. Pregunta, ¿cómo enfocarse en personas, en unas organizaciones frías? Ok, spoiler alert. Todas las organizaciones son organizaciones frías, ¿ok? El negocio de tu cuate, en donde tu cuate te paga y somos aquí todos buena onda y hay un buen cafecito porque pues, es una organización cálida, es tan fría como la otra porque los números son los números, ¿ok? ¿Qué tan frías son todas las organizaciones? Te lo voy a poner en este ejemplo. La familia en la que vives, tu familia es una organización completamente fría, ¿ok? Las personas somos completamente frías porque tenemos intereses, porque tenemos situaciones y tenemos complejidades, ¿ok? Entonces, eh, todas las organizaciones son de una u otra forma organizaciones frías. Lo importante es saber cómo poder desarrollarla. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un problema con mi hijo porque siempre le gustó ir a nadar. No tengo hijos, pero es un hijo hipotético que nunca tuve. Mi hijo no quiere ir a nadar y siempre fue lo que él quiso. Siempre quiso nadar, siempre quiso hacer, siempre quiso desarrollar. Y entonces, en mi organización, ¿cómo resuelvo yo la crisis de que mi hijo no quiera ir a nadar? Bueno, pues lo llevo a nadar, punto. Porque así es la cosa. Decidiste a esto, ahora te comprometes y la lección es comprometerte de por vida a hacer esto. O segunda opción es, lo saco de la natación, ahora qué quieres hacer, mijito. ¿Ok? Esas son las organizaciones frías y así resolvemos las cosas porque no tenemos tiempo de analizar y resolver por partes la crisis en bite size. ¿Ok? No acechamos el problema, no acechamos la crisis de que el niño no quiera ir a nadar. Y resulta que cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que el sistema está roto de alguna forma. Al niño lo bulean, la alberca está fría, se enferma muy seguido y tiene problemas de otro tipo, sinusitis, qué sé yo, alergias. El niño no duerme porque o el niño perdió el interés o al niño le gusta otra persona que hace karate. Pues por eso ya no quiere hacer. Pero somos fríos porque resolvemos así las cosas. Otra vez, ¿cómo atacamos las situaciones en organizaciones frías? Viendo a la persona y no a los procesos y no a la organización y no a las situaciones. Cuando nos enfocamos en personas podemos resolver más cosas, ¿no? Otra pregunta, no sé qué resolver. Son muchas crisis en mi vida. Exacto. No eres único, no eres el único, ¿eh? Ojo, ¿cómo se resuelve todo esto? Somos sistemas otra vez. Y todas esas crisis tienen un origen seguramente. Miles de las crisis de trabajo tienen un origen en cuestiones personales, porque una persona con la que colaboras tú ha dejado de ser efectiva porque tiene una crisis de otro tipo, una crisis personal. Y eso es clásico. Cuando el desempeño de una persona baja es porque hay una crisis de otro tipo. ¿Por qué? Porque vive lejos y tú dices, bueno, pues levántate más temprano. Sí, pero me estoy levantando a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a trabajar. Neta, me levanto más temprano. Son otro tipo de situaciones que enfocan. Entonces, cuando todo otra vez, todo es un sistema, la crisis es un sistema. Hay que ver a las personas no como sistemas que son, sino como situaciones o puntos específicos para resolver cada una de las crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos. Vamos a ver de este lado si hay más preguntas. Más o menos. Pues ese es un poco lo que quería yo platicar y plantear, porque fue un asunto que me pareció súper, súper relevante, súper importante, súper interesante. ¿Ok? Asuntos, mensajes parroquiales, nada más. El último, antes de irnos. Esto es algo que va a suceder y es otra de las crisis que estoy viendo, que la gente no sabemos vender bien en este nuevo mundo de lo que nos dejó. Así es que estoy haciendo este workshop. Va a ser una especie de The Room, va a estar gratis para las personas que están inscritas en The Room, es gratis. Y para las otras personas va a ser
Va a ser un workshop pagado. ¿Por qué? Porque es un workshop de 3 horas donde vamos a trabajar sobre cómo hacer el sales pitch a través de storytelling. Creo que el storytelling nos puede ayudar muchísimo para estas crisis de no saber cómo vender, no saber cómo acercarnos, no saber cómo empujar una venta. Si estás otra vez en una empresa, en un emprendimiento pequeño, una empresa mediana, una empresa grande, esto te va a ayudar. Es una sesión en un sábado 2 de abril, de 9 a 12. ¿Por qué sábado? Pues porque este es mi universo y así me gusta manejarlo. Así es que estate atento. Coffee and Storytelling se van a llamar estas sesiones. Así es que, pues nada más eso. Si te interesa aprender a vender más, mejor a través del storytelling, ahí está esa sesión. Gracias a los que estuvieron. Esta sesión va a estar publicada en The Room. Inscríbanse porque acabando el mes se acaba la promoción de los precios que tenemos que están regalados ahorita. Así es que ahí está. Van a haber más sesiones y más cuestiones aquí que no van a estar disponibles y después esto se va a acabar. Así es que ahí estamos. Gracias a los que estuvieron, gracias a ti que lo ves grabado. Espero que te haya servido. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Búscame. Ahí estoy, donde siempre. ¿O que no?